Hola, hola a todos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. En este día lunes damos la gracia al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da el Señor para poder compartir hoy día en este lunes 24 de marzo. Mire cómo nos ha pasado el tiempo. Qué impresionante cómo pasan los días, pastor. Pasa muy rápido. Y estamos agradecidos, contentos de Dios porque nos da esta posibilidad de poder salir un día más a través de estos medios y poder compartir con usted. Y también agradecemos a Dios por la posibilidad que usted nos deja entrar a su hogar. Indudablemente, cuando usted permite y nos escucha, nos permite un grado de confianza y queremos, ¿cierto?, en honor a esa confianza, también poder llevar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Así que bueno, estoy nuevamente con mi pastor Pedro Quesada en esta tercera oportunidad, ya pastor, que Dios nos permite. Estamos agradecidos por tenerlo acá. Pastor, ¿cómo está usted, pastor Pedro? Gracias a Dios estoy bien. Agradezco al Señor por todas las bendiciones que Él misericordiosamente nos provee. Y la oportunidad de poder estar aquí para una vez más hablar acerca de las cosas del Señor. Esto es algo realmente grandioso en el mundo espiritual, de poder hablar de las cosas del Señor. Entonces, buenas noches para usted, buenas noches para todos los hermanos que nos asisten a través de la red de Facebook, tanto en Chile como aquí en Estados Unidos, porque yo pasé el link para las personas que nos acompañan aquí. Entonces, no solamente aquí, tenemos el pastor, el doctor Igachi estaba hablando anoche que hubieron 3 hermanos de Uganda que nos llamaron para pedir contacto. Entonces, uno no sabe, las redes funcionan de una manera muy especial. Amén, gloria a Dios por eso. Es tremendo el alcance que tienen en las redes, pastor, la oportunidad que nos da el Señor a través de estos medios de poder llevar la palabra. Estamos conectados acá, usted en Estados Unidos, nosotros acá en Santiago de Chile. Tenemos constantemente también personas de otros países que están según la transmisión y ellos escuchan. Y yo estuve viendo también la reproducción y tiene bastante reproducción la aplicación y agradecemos a Dios por eso, porque como lo hemos dicho siempre, este programa es un programa que nació en el corazón del Señor para poder direccionar, poder orientar, y siempre lo más importante es poder hacerlo con respeto, hacerlo con sabiduría y poder traer una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, que es una palabra, ¿cierto?, que está en este tiempo, pastor. Hay un versículo en la Biblia que dice que habrá comezón de oír palabras, ¿cierto? Pero algunos lo interpretan como que es la palabra de Dios, pero es totalmente lo contrario. Hay un comezón de oír fábulas, a eso se refiere la palabra del Señor, y bueno, y agradecemos a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Así que bueno, aquí estamos, pastor. Yo un poquito delicado de salud, así que si mi garganta no me acompaña en algunos momentos, les pido las excusas pertinentes, así que pero agradecido, pastor. Bueno, antes de entrar en tema, pastor Pedro, me gustaría dejar aquí, por si se me olvida a mí, hoy día estuve conversando con un obispo amigo. Él está pasando una situación de salud muy, muy compleja, muy delicada. Su nombre es Domingo Guerrero. Yo me recuerdo la oportunidad cuando a mí me tocó estar en el hospital. Él fue y oró por mí en ese lugar. Estuvo orando y él oró. La oración de él fue tan sincera que él dijo: Señor, yo pido por mi amigo que está aquí. Le dijo: usted tome la vida mía y déle vida a él. Y esa oración a mí nunca se me ha olvidado. Y hoy día, bueno, por cosas de la voluntad del Señor, él hoy día está hospitalizado, pero creemos que Dios tiene poder para levantarlo, para sacarlo. Así que lo dejo acá para que al final de la enseñanza o de la conversación podamos recordar y orar por él, que tanta falta hace. Amén. 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 Así que bueno, agradecido porque hemos venido ya desarrollando algunas temáticas, y yo agradezco a Dios porque vienen de una forma vienen de una forma sistemática, vienen bien elaboradas, no están al azar, sino que traen una línea, una secuencia. Y agradecemos a Dios. Estuvimos hablando de teología, estuvimos hablando también la primera conversación. La semana pasada estuvimos hablando también sobre la importancia de la mujer en el ministerio, una importancia muy grande que Dios permite, y
Y esta semana ya queremos, ¿cierto?, dar de alguna manera un introito, queremos dar una pincelada, ¿cierto?, a lo que es las bases de la iglesia y las bases de la escatología en el libro de Nehemías. Es bien interesante porque cuando hablamos de las bases, significa lo que va a soportar o de dónde se funda la enseñanza, donde se funda la doctrina. Y la palabra doctrina es enseñanza, o sea, la Biblia está llena de enseñanzas. Hay personas que a veces dicen, a mí yo no predico doctrina. Y a veces es un poco peligroso porque la doctrina, la Biblia está llena de doctrinas bíblicas, está llena de enseñanza y hoy día nos gustaría enfocarnos, ¿cierto?, en el libro de este varón de Dios, ¿cierto?, Nehemías, que fue un hombre muy, muy importante dentro de la visión eclesiástica y también dentro de la visión escatológica. Ahí nuestro pastor Pedro, pastor, me gustaría que usted nos pudiera orientar un poco, direccionar, darle algunas características del libro y unas directrices con respecto a lo que es Nehemías y cómo presenta este fundamento tanto de la iglesia como la visión eclesiológica y la visión escatológica, pastor. Muy bien, yo tengo por lo menos 3 observaciones a hacer en relación al libro de Nehemías. No es porque no haya más observaciones, hay muchas, pero quiero solamente resaltar 3. Una de ellas es el contexto histórico del libro. La segunda observación es el contexto político. La tercera sería el contexto geográfico y por último tendríamos el contexto teológico. Naturalmente no voy a hablar todos y voy a comenzar con el primero, tal vez el segundo, y si hay oportunidad, presentaremos los otros contextos. En el contexto histórico, el libro de Nehemías se sitúa en el siglo V antes de Cristo y se sitúa durante el período del Imperio Persa. Nehemías era un judío que servía como copero del rey Artajerjes I de Persia. Nehemías recibe noticias de la desolación de Jerusalén y decide liderar la reconstrucción de los muros. Hay una observación interesante, que en esta oportunidad estaremos hablando de la reconstrucción de los muros y el papel que representa Nehemías y el libro de Nehemías en la visión escatológica. La próxima semana, Dios mediante, tendremos la visión de Esdras, porque Esdras se preocupa en la reconstrucción del templo. Y ahí viene toda la base escatológica. ¿Por qué comenzamos primero con las murallas o los muros o las paredes que estaban alrededor de la ciudad y no con el templo? Porque vamos, diríamos, de mayor a menor. No es que el templo sea menor, pero es una observación más específica, más objetiva. Estamos hablando primero de la ciudad, luego después vamos a hablar del centro espiritual de Israel. Entonces, él decide liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Este evento ocurre después del exilio babilónico, cuando muchos judíos habían regresado a Judá tras el edicto de Ciro el Grande en 538 a.C. El libro de Nehemías es contemporáneo de Esdras, del cual vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante, y juega un papel clave en la restauración política y religiosa de Israel. Aquí entra, diríamos, sería un introito para la base escatológica del tema en sí. No sé si habría oportunidad de presentar el contexto político, que es una visión de, diríamos, tendríamos también el contexto geográfico y luego después el contexto teológico. No hay problema en relación a eso. Pero inicialmente vamos a comenzar con este punto. Amén, amén, pastor. Bueno, es bien interesante, pastor, lo que usted muestra con respecto al libro. La verdad que en la visión, en la geografía del escritor, hay muchas dudas a veces con respecto a este libro porque pasan a ser libros históricos, ¿cierto? Libros que te relatan el periodo de exilio, ¿cierto? Tal vez alguien que no esté muy familiarizado con la escritura, Israel tuvo un periodo, un proceso donde fueron
expulsados, sacados de su tierra, fueron exiliados. Y es en ese concepto, en ese contexto donde se escribe estos libros que son Esdras, Nehemías y Esther, que por lo demás, pastor, tienen una temática bien parecida, bien similar. O sea, hay una línea de raciocinio, de interpretación y una línea también cultural, obviamente, que tienen en común. La pastora Katia, nosotros nos genera una pregunta. Ella dice, pastor, Esdras y Nehemías eran contemporáneos de la época, o sea, ellos se conocieron, pastor. Yo acredito que sí, porque la diferencia de tiempo entre uno y otro no es muy grande. Y cuando se dio la oportunidad de que Ciro diera la libertad para que los judíos regresaran a Israel, no fueron todos los judíos que regresaron. Regresó un grupo de judíos con Esdras y algunos sacerdotes que fueron dedicados y objetivamente para comenzar con el templo, que es la visión espiritual. Cuando se va a comenzar algún trabajo en lo que respecta a las cosas del Señor, lo primero tiene que ser lo espiritual. Y entonces Esdras va con toda la autoridad, con todo diríamos, el respaldo del emperador de esa época para reconstruir el templo. Y así lo hicieron, reconstruyeron el templo, pero no fueron todos los judíos que regresaron a Israel. La segunda oportunidad, cuando regresa, cuando va Nehemías para Israel, le acompañan también algunas personas. No fueron todos los judíos que regresaron, pero unos regresan para reconstrucción del templo. Objetivamente, ese es el principio. Preocuparse de las cosas espirituales, de la casa del Señor. El segundo gran objetivo, que es el objetivo de Nehemías, es reconstruir las murallas o los muros de Jerusalén para proteger al pueblo. Y el libro muestra con detalles muy interesantes no solamente la reconstrucción de los muros, sino la pureza espiritual, porque habían muchos judíos que vivían en Israel y se habían casado con mujeres extranjeras, lo que la Biblia les prohibía a los judíos. Entonces fue necesario hacer una limpieza, podríamos decir así, étnica. Trabajar para que pueda el pueblo de Israel estar más purificado, más consolidado para poder estar en comunión más profunda con Dios. Qué interesante esa visión, pastor, de la purificación que Dios hace al pueblo en el tema de la mixtura, de la raza. Si no mal no recuerdo, Esdras capítulo 9 habla de los hebreos y Dios les da una ordenanza a dejar a las esposas, ¿cierto?, que eran de otra etnia. O sea, ahí hay un parámetro, podríamos decir, de juicio, de valórico, bien interesante que podríamos considerar dentro de esa visión, porque no es Dios que lo está mandando a separarse, los manda a separarse por un tema de que él tenía que purificar y bueno, muestra también la grandeza de alguna manera del trabajo de Dios, que las cosas del Señor tienen que ser bajo una limpieza, bajo una purificación. No es llegar, o sea, yo lo veo así, pastor, como Dios se encarga de antes de iniciar un trabajo, poder despejar el área, por decirlo de alguna manera, sacar lo que va a estorbar. Y se me viene a la mente cuando Moisés salió de Egipto. Muchos hombres salieron con ellos también, salieron de la mano, que no eran hebreos, perdón, pero ellos, Dios les permite ir durante el camino, pero ellos para poder participar de lo que era la bendición, ellos tenían que circuncidarse y tenían que participar para poder participar de la Pascua. O sea, había un requisito. Había que comprometerse con las leyes del templo, o con las leyes, perdón, con la ley de Moisés, mejor dicho, y poder tener participación. No era cualquiera que podía tener esa incidencia, pastor. Y bueno, Nehemías, pastor, ¿qué función estaba haciendo Nehemías cuando recibe este llamado? ¿Dónde estaba posicionado él? Nehemías era el copero oficial del rey Artajerjes. En aquella época era muy común envenenar a los grandes líderes
o a los grandes personajes. En este caso, los reyes llamaban un copero que fuera una persona de entera confianza, porque cualquier comida, cualquier bebida que el rey tenía que comer o beber, primero lo probaba el copero. Él tenía que probar la comida y esperar algunos minutos para saber si hay veneno, porque si hay veneno, el que va a morir es el copero. Entonces, el copero ejercía ese trabajo de una confianza total del rey. Entonces, Nehemías era copero del rey, que era un cargo muy, muy selectivo. Y eso lo encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 1 y el versículo 11. Amén, amén. Y bueno, es bien, bien interesante esa visión, pastor, con respecto al trabajo que él ejercía como copero. O sea, también se entiende que el copero tenía que tener una actitud adecuada para llegar delante del rey, no era cualquier forma que él podía llegar. De hecho, eso lo podemos ver de alguna manera cuando el rey le pregunta, él le dice, ¿qué pasa en tu rostro que se ha mudado? O sea, el rey nota esa, esa, esa expresión facial que él tenía por la tristeza de la noticia que había recibido, pastor. Había recibido una tremenda noticia. O sea, hay que entender que este hombre estaba en una tierra extraña, estaba con una cultura extraña, estaba en un lugar donde no era su casa y sin embargo Dios estaba tratando con él. Y esto de alguna manera, pastor, a nosotros nos enseña que nosotros a veces, cuando queremos que Dios nos ministre, que Dios nos hable, queremos estar en la mejor posición posible o lo más adecuadamente posible posicionado para poder escuchar la voz de Dios, pero sin embargo aquí él no estaba en un lugar cómodo, no era un lugar donde él era su tierra natal, donde él tal vez hubiese querido él recibido el llamado, porque muchos a veces esperamos, ¿cierto?, tener todas las condiciones para que Dios los llame, pero Dios los llama en un tiempo difícil, en un tiempo de exilio, un tiempo de diáspora, de separación, y qué interesante ver cómo este hombre atiende ese llamado, pastor. Este hombre, algo pasó en el corazón de Nehemías cuando él supo y se entera que algo está sucediendo con la ciudad. Entonces, Pastor Pedro, este templo que Nehemías quería, o la noticia que él escuchó de que los muros, ¿cierto? Y el templo se había sido destruido. Ese templo, ¿de dónde venía, pastor? ¿Fue este el primer templo? ¿Es el segundo templo? ¿Qué posición tiene? ¿Por qué pregunto esto? Porque en la base teológica se entiende que Nehemías comienza con el proceso de los templos o comienza a reconstruir los templos y se entiende en la visión escatológica que en el final del tiempo va a haber un tercer templo que todavía no ha sido construido. Entonces, hay una visión primero de señales o indicios de las bases escatológicas que podría presentar el libro. Sí, hay en la historia de los judíos hay tres templos. El, el primer templo que se entiende como templo es el que inicialmente se llamaba el tabernáculo, la tienda de consagración o la tienda de reunión, que era el templo móvil que los acompañaba por el desierto a Moisés y al pueblo de Dios. Luego después, el hijo del rey David, que fue Salomón, construyó el templo, un templo muy rico, muy bonito, decorado con oro, con plata, con cobre, un templo hecho con mucha, diríamos, con mucha calidad, con mucha preparación, con mucho gusto. Y ese templo fue destruido, ese templo fue quemado, ese templo fue eliminado. Entonces, eso aconteció en el momento en que el pueblo de Israel fue llevado para el cautiverio. Y Nehemías estaba trabajando con el rey como copero y de repente le llega la noticia que los muros de Jerusalén estaban destruidos y sus puertas habían sido quemadas. Eso está en el libro de Nehemías en el capítulo 1 y el versículo 3. Naturalmente eso entristeció mucho a Nehemías
Y él comenzó a orar, comenzó a clamar al Señor, comenzó a pedir a Dios alguna cosa. Aquí hay un detalle muy interesante. Cuando Dios levanta a alguna persona, en cualquier lugar, como usted dijo, a veces las personas piensan que Dios solamente va a hablar en el templo, en la iglesia o en la congregación. Dios no solamente habla en el templo, Dios puede hablar en cualquier lugar porque Dios es Dios. Y cuando Dios toca a alguien, cuando Dios escoge a alguien para un trabajo especial, esa persona va a sentir en su interior como podríamos describirlo de varias maneras. Algunos dicen sintió como un ardor, otros dicen sintió un fuego, otros dicen se sintió incomodado, otros dicen que perdieron el sueño, otros dicen que no podían pensar sino en aquello que Dios colocó en su corazón. Son varias experiencias eh, psicológicas, psíquicas, o diríamos una sintomatología espiritual, podríamos llamarlo así, que es realmente lo que va a acontecer cuando una persona es tocada por Dios. En este caso, Nehemías fue tocado, porque él oraba a Dios, él clamaba a Dios y su semblante cambió. El rey observó, le dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás triste? Entonces, eso realmente marcó diríamos, un antes y un después, porque el rey, en este caso Artajerjes I, autoriza la ida o la salida de Nehemías para ir hasta Jerusalén con cartas, con autorización, con permisos y con toda diríamos, toda la orden y toda la voluntad del rey para que pueda reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Hay algo interesante, pastor, que usted, mientras te hablaba, yo pensaba en base a la misma visión del llamamiento. Cómo Dios se encargó de proveer todos los recursos necesarios para el llamamiento de Nehemías. O sea, a veces nosotros pensamos que cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, es verdad que tiene que haber un esfuerzo, pero a veces pensamos que son nuestros recursos los que van a alcanzar. Pensamos que son nuestras, no sé, habilidades, nuestra preparación, nuestro intelecto, nuestra elocuencia, tal vez todo lo que podamos, las cosas, las virtudes que podamos tener como hombre, pero aquí podemos ver cómo Dios, él se complace en trabajar más allá de nuestras habilidades o más allá de nuestra capacidad. Cuando nosotros tomamos techo es donde Él actúa, de hecho la palabra lo dice. Dice su palabra, dice que donde el hombre, cierto, pierde las fuerzas de Dios comienzan a actuar. O sea, hay una necesidad de entender esto, porque si no lo entendemos, vamos a llegar hasta donde nuestro bolsillo nos dice que llegamos, o hasta donde nuestro conocimiento nos dice que llegamos. Entonces, qué interesante que Nehemías en ese tiempo, sin haber una manifestación de la gracia tan abierta como es ahora en el Nuevo Testamento, Jeremías era direccionado indudablemente por el Espíritu de Dios para poder entender estas cosas, para poder la presencia de Dios, cómo Dios trabaja y presentar también una visión ministerial, una figura, ¿cierto? Un tipo de lo que Dios quería hacer en en el tiempo del fin. Bueno, queremos saludar en este día a nuestros hermanos que están conectados. Estamos hoy día con nuestro pastor Pedro Quesada, una semana más junto a nuestro pastor compartiendo las riquezas del libro de Nehemías. Estamos hablando de Nehemías, de la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo. Queremos saludar a César, a nuestro hermano José, nuestra pastora Catherine, hermana Eunice allá en la quinta región, nuestra hermana Paula, hermana Jimena. Que Dios les bendiga a cada uno, a nuestro hermano Fabián, que sean bendecidos, nuestra hermana Carol, que Dios les bendiga, compartan la bendición para que muchos puedan ser edificados. En estos días se ha compartido muchas cosas por ahí negativas de la iglesia. Esto es algo positivo, esto es algo que edifica, algo que la iglesia puede crecer, puede avanzar y tal vez muchos de ustedes tal vez conozcan esta historia y gloria al Señor por eso, pero vamos a ir de a poquito con nuestro pastor introduciendo hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Estamos preparando el camino, estamos pavimentando el camino porque ya después, un par de semanas más, si el Señor así lo permite, vamos a estar hablando ya abiertamente de lo que es escatología, ¿cierto? El tiempo del fin, la manifestación. Y ahí hay tanta pregunta, pastor, que a veces
que a veces se dan, ¿cierto? Las personas tienen tanta duda con respecto a lo que es la venida del Señor, la manifestación. Algunos hablan algunos dicen que ya estamos en los juicios, otros dicen que no. Algunos dicen que, el sello, el primer sello ya se abrió. Entonces hay tanta duda, hay tanta incertidumbre con respecto al tiempo del fin, y acá en su programa, más allá de la teología, con la ayuda del Señor y con la compañía de nuestro pastor, vamos a estar compartiendo, tratando de aclarar a la luz de la Escritura todas las dudas que usted pueda tener. Así que puede usted también estar hablando, comunicándose con nosotros. Tenemos también, hermana Sofía, tenemos un código QR donde usted puede contactarse, usted lo escanea y puede de esa manera poder contactarse con nosotros y tener la posibilidad de generar alguna pregunta, algún aporte que usted quiera hacer. Un aporte al tema, y también poder contactarse y participar activamente de esta clase. Así que mándenos su opinión con respecto a lo que estamos hablando junto a nuestro pastor Pedro Quesada en esta hermosa tarde. Amén. Pastor amado, Nehemías también no solamente presenta la visión escatológica, sino que presenta fundamentos de la iglesia. Ahí al lado ahí apareció el código QR, usted puede escanearlo y puede contactarse con nosotros. Nehemías nos presenta una visión también con respecto, pastor, a lo que es la visión de las bases de la iglesia. Podemos sacar mucha enseñanza, pastor. ¿Qué podríamos, pastores, ilustrar con respecto a eso? Hay varias materias que podemos estudiar en el libro de Nehemías, por ejemplo, administración eclesiástica o la administración de la iglesia, que es una de las grandes necesidades, principalmente dentro del medio pentecostal, que no hay una administración adecuada, una administración, diríamos, coherente, y hay necesidad de eso. Tendríamos, aparte de la administración eclesiástica, una visión más específica en relación al dinero, a la parte económica, que sería la mayordomía bíblica o la mayordomía cristiana o mayordomía ministerial también. Tenemos la visión del ministerio, convocación del ministerio, el aspecto del liderazgo, quién está haciendo qué y participando en qué área. Vemos la gran distribución que hace Nehemías siendo un copero. Él sería como una persona que consigue distribuir el trabajo, quién lleva el agua, quién tiene los ladrillos, quién levanta los muros, quién construye un pedazo de muro en relación a su casa, en relación a su familia, en relación a su ciudad, quién está preocupado porque hay desafíos, los enemigos pueden llegar y atacar. Entonces, los que trabajaban en el muro, unos tenían el ladrillo en una mano y en la otra mano tenían la espada. Entonces, hay una distribución perfecta en relación al dinero, en relación al trabajo, en relación a la obra, en relación a la parte material. Hay mucha materia que se puede estudiar ahí en el libro de Nehemías, sin dejar de observar que el ejemplo fundamental o principal que dio Nehemías en un control total, en un equilibrio total, en una, diríamos, desprevenirse, o sea, quedar totalmente libre de cualquier interés económico. Él no quiso ganar dinero con eso. Él no quiso ser famoso. Él no quiso encontrar tal vez una oportunidad de crecer, de ser considerado alguien especial, como acontece con algunos líderes que de repente comienza Dios a trabajar en la vida de ellos. No es porque ellos sean especiales, es porque Dios quiere hacer que ese vaso de barro reciba el tesoro de oro. Entonces, el valor no es el vaso de barro, el valor es el tesoro de oro, pero el vaso se cree oro, el vaso se cree importante. Entonces, muchos líderes de repente se hinchan, se inflan, porque piensan que el poder, la autoridad y la bendición está con ellos. Nehemías muestra un
una administración totalmente pulcra, perfecta, un equilibrio total que debería ser la base y la regla para todo ministro. Qué interesante la visión con respecto a la visión eclesiológica o eclesiástica, cómo este hombre plasma el carácter de un hombre de Dios, de un hombre que no tiene ningún objetivo más grande que poder glorificar a Dios. Y llama la atención cómo él, primeramente, la posición que él tenía. Él podría haber ocupado su posición en una forma, se podría decir, deshonesta, pero él nunca quiso sacar provecho, nunca se aprovechó de la posición que tenía, sino que él, con petición delante del Señor, confiando en Dios, que Dios le iba a dar una respuesta, él va delante del rey y hace una petición con humildad, la hace con humildad, y él podría haber llegado y dicho, yo soy profeta, hombre de Dios, y yo ya hablé con Dios y no tengo nada que hablar con el rey, pero no, él no pasa por encima de los protocolos, no pasa por encima de las autoridades que Dios ha puesto. Romanos capítulo 13, ahí hay una advertencia muy grande, y a veces el pueblo del Señor tiene podríamos decir que tenemos esa dificultad de no entender que hay autoridades puestas por el Señor en diferentes áreas, diferentes lugares. Y llama la atención también que este hombre, cuando comienza a mover, hace pocos días yo publiqué atrás una frase de un filósofo que dijo, la única manera de que no murmuren de ti es no hacer nada, es no hablar y no ser nadie. Es la única forma que no murmuren. Entonces, este hombre Nehemías comenzó a hacer algo y automáticamente, al momento que él accionó, ¿cierto? Pasó de un pensamiento, de un sentimiento, él comenzó a ejecutar y automáticamente comenzaron los detractores. Automáticamente comenzaron las personas a criticar, comenzaron a comparar el templo, la gloria del templo con el templo antiguo. Entonces hay una subestimación, por decirlo de alguna manera, el llamamiento que este hombre tiene, porque es Dios quien lo llama a él a levantarlo, en este caso los muros, el templo. Entonces, ¿cómo el hombre subestima a veces el llamado de una persona? ¿Cómo puede llegar a veces a hacer de esa forma tan inhóspita? Inclusive la Biblia, como usted lo dijo, ellos estaban construyendo y estaban con la espada en la mano. Entonces, uno se lo imagina en una forma caricaturesca, ¿cierto? Pero esa es una realidad, pastor, en este tiempo. Es una realidad. A veces uno está edificando, está construyendo, está levantando algo, y por al lado hay gente que no eran pueblo extraño, eran parte del pueblo hebreo, que estaban criticando, que estaban ahí murmurando que la gloria no era tan grande, que el templo no era tan bonito. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos desanimar, pastor, como líderes en ese proceso de armar algo, de formar algo, de levantar algo de la nada? ¿Cómo mantener esa integridad al llamamiento, a lo que Dios le dijo que iba a hacer? O sea, ahí hay algo interesante, pastor. Con seguridad. Usted decía que la única manera de que alguien dijo, la única manera de que no hablen de ti es que no hagas nada. Yo siempre digo que el árbol que no tiene frutos, nadie le tira piedras. Pero el árbol que está lleno de frutos, las personas le tiran piedras para que los frutos caigan. Entonces, siempre habrán personas que critican, que comentan, que minimizan lo que uno está haciendo y se consideran de una cierta manera dueños de la verdad. Pero son personas que no contribuyen, o sea, no hacen nada. Lo único que hacen es criticar a los otros. Pero Dios permite eso, porque con esas críticas negativas, con esas críticas y amenazas que muchas veces las personas hacen, como era el caso de Sanballat, Tobías y Gesén, que había un judío, había un árabe y había otro que era gentil, que estaba contra el trabajo. No eran solamente tres personas, eran personas influyentes, personas poderosas, que criticaban, decían, ellos están levantando los muros, pero si pasa un zorro por arriba del muro, el muro se va a caer. Entonces, ellos criticaban todo eso. Ellos querían
desprestigiar el trabajo de Nehemías. Inclusive lo llaman para que él baje a conversar con ellos, a tratar alguna cosa. Nehemías dijo, no, yo no puedo hacer eso porque estoy preocupado en la obra del Señor. Muchos ministros quieren negociar con el enemigo. Muchos ministros quieren tomar café, quieren tomarse un tecito, quieren almorzar con el enemigo. No se hace eso. El que tiene un compromiso, el que tiene un trabajo, el que tiene una tarea espiritual, el que tiene un ministerio, tiene que dedicarse al ministerio, servir al ministerio de la manera en que fue llamado. No preocuparse con la crítica de los otros. La crítica de los otros tiene que ser como, diríamos, como un incentivo para nosotros. Si están hablando mal de nosotros, gloria a Dios, es porque estamos haciendo lo que es correcto. Tenemos que verlo de esa manera. Es la manera que los políticos, nosotros como cristianos tenemos que aprender con los políticos. Los políticos se critican, se sacan todos los trapitos al sol. Al día siguiente están tomando café juntos. Nunca vamos a ver un ministro que saca trapitos de otro ministro que al día siguiente van a estar tomando un café como amigos, como compañeros. ¿Por qué? Porque los políticos aprendieron que si hablan mal, un político decía en Brasil, hablen de mí, hablen bien o hablen mal, por favor, hablen de mí. Porque eso, dijo él, para mí son aplausos. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos que si alguien nos critica, puede ser una crítica negativa, una crítica que va a tentar desmerecer nuestro trabajo. Pero lo que debe importar para nosotros no es lo que los otros dicen, número uno. Número dos, no es lo que los otros proponen, porque estos enemigos llamaron a Nehemías para que él bajara. Nehemías dijo, no, yo no voy a bajar. Y aquí hay una regla espiritual. Si está arriba, no baje espiritualmente. Para conversar, para dialogar, para conversar, para tomar un café con el enemigo. No haga eso. Nehemías dijo, yo no tengo tiempo para eso. Por eso que Nehemías fue victorioso. Qué gran enseñanza, pastor. Una versión en una forma empírica para el ministerio. Para el ministerio, para poder confiar, creer en Dios y no comenzar a acariciar, ¿cierto? Las palabras que vienen, porque siempre va a haber crítica, o sea, debemos entender que siempre va a haber crítica. Y si hay crítica es porque se está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo, hay fruto, hay algo que Dios quiere hacer y por eso el enemigo va a atacarnos. O sea, hay que ser consciente de que estamos en un campo de batalla, que Dios nos ha llamado, que su respaldo está con nosotros, pero somos nosotros los que debemos creer en Dios, debemos confiar en Él, en lo que Él lo ha llamado. Amén. Muy interesante, pastor. Que Dios bendiga también en esta noche a aquellos que se van sumando a la transmisión. Estamos con nuestro pastor Pedro Quesada, estamos compartiendo el libro de Nehemías en esta oportunidad, las bases escriturales, las bases, ¿cierto?, escatológicas y teológicas también de la iglesia con respecto a toda la visión del libro de Nehemías. Estamos, pastor, ahí quiero saludar también a Teresa Silva, a Tatiana Menares, que se conectó, Inés Campo, Armando Oces. Hay un lindo número de hermanos que están conectados. Queremos invitarla a compartir la transmisión para que muchos más alcancen la bendición. Estamos con nuestro pastor viendo el llamamiento de Nehemías, cómo Dios lo llamó, cómo este hombre le creyó al Señor, cómo este hombre confió en el Señor, a pesar de los detractores. Y la pregunta sería, ¿cómo estaríamos nosotros en una comparación o si extrapoláramos esta visión a nuestra vida? ¿Estamos creyendo a Dios en lo que Dios nos dijo? ¿Estamos confiando en lo que Dios nos dijo? Porque hay un refrán acá en Chile, pastor, que dice que después de la guerra son todos generales. O sea, cuando se comienza un trabajo, nadie cree en la persona, muy pocos creen en la persona en quien se le delega el trabajo. En este caso, Nehemías tenía la instrucción de Dios de ir a reconstruir. Y Nehemías, ¿cierto?, fue criticado. Y bueno, gracias
de que tenía claro lo que Dios le había dicho. Y como él tenía claro lo que Dios le había dicho, él no me desanimó, no cayó, no bajaron los ánimos, sino que al contrario, era más fuerza para poder seguir construyendo y eso es algo muy bueno, muy especial, Pastor Pedro. Eh, hay una palabra, ¿cierto? Una visión que Nehemías hace con respecto a lo que es la reivindicación de la ley, la lectura de la ley en el templo o en el lugar donde ellos estaban, ¿cierto? En el contexto geográfico donde ellos estaban, se lee la ley en ese lugar y algo comienza a pasar cuando se lee la palabra. Algo comenzó a leer cuando se cita la palabra en ese lugar y comienza de alguna manera a tener una reacción. O sea, la palabra de Dios siempre, en tiempos de angustia, podemos entender que nos va a dar una salida, nos va a dar una esperanza, nos va a dar la fuerza para poder entender, ¿cierto?, cómo esa palabra nos va a potenciar a nosotros, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Amén. Estamos contentos, agradecidos porque Dios ha sido bueno. Estamos junto a nuestro pastor. Queremos invitarle a que usted nos pueda hacer alguna pregunta, nos pueda hacer alguna acotación también. Si usted quiere hacer alguna acotación al tema, estamos abiertos para poder escuchar, para poder también recibir, porque no somos dueños de la verdad. Somos personas, ciertos siervos de Dios que por la misericordia de Dios estamos trabajando al Señor, pero también, ¿cierto? Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que si usted quiere acotar también alguna versículo al tema, puede hacerlo. Si quiere también acotar pedir alguna petición de oración, vamos a estar orando al final de lo que representa el final de este programa. Estamos poniendo bases, ¿cierto, Pastor Pedro? Escatológicas, bases fundamentales para la escatología, Pastor, para la escatología. Pastor Pedro, a grandes rasgos, sé que tal vez no es la clase inicial o tal vez la clase ya plena donde vamos a hablar de esto, pero tal vez alguien estará en su casa pensando, Pastor, ¿qué es lo que es la escatología, Pastor? La palabra escatología es una palabra compuesta. El prefixo es escatos y el sufixo es logía. Escatos, logía. Escatos significa último. Disculpen, último, final. Son dos significados, último y también final. Y la palabra logía significa estudio, tratado, pesquisa, análisis. Entonces, análisis o estudio de las últimas cosas. Escatología significa entonces estudios acerca del fin. Como decía un pastor amigo mío, el fin del mundo y el mundo sin fin. Eso es el estudio de la escatología. Pastor, que es interesante, sin salir, desenfocarnos de Nehemías, que es interesante la escatología, llama mucho la atención a las personas. Yo a veces veo personas que les llama la atención, hay tanta interpretación. Yo creo que cada cierta cantidad de años aparece alguien diciendo que el mundo se va a acabar. Algunos dicen, no, si se acaba el mundo, lo dijeron en el año 2000, después lo dijeron 2013, 23 de septiembre, y tantas premoniciones, ¿cierto?, que se dan con respecto a lo que es el fin del mundo, pero yo digo, aquel que no conoce a Dios, ¿cierto? Le reza, voy a decir una palabra, le reza a los santos, ¿cierto? Aquel que no Sí. conoce la verdadera palabra no puede, no entiende realmente los tiempos, no sabe discernir los tiempos y hay una necesidad de poder entender. Y este libro de Nehemías a nosotros nos presenta una tremenda enseñanza y nos da, Pastor Pedro, también un puntapié inicial de una tremenda profecía que está escrita ahí en Daniel capítulo 9, verso 24 hacia adelante. En este libro es donde parte, ¿cierto? Se da el puntapié inicial a una profecía que está relacionada directamente con el tiempo del fin, que la vamos a ver más adelante, no es el tema del día de hoy, pero por eso estamos poniendo estas bases para poder acrecentar y mostrar la magnitud de lo que es este relato, esta escritura que este varón de Dios pudo presentar y pudo hacer para enseñanza de nosotros. Es un libro que es fascinante, Pastor, que nos presenta la forma como Dios opera y cómo Dios hace las cosas a su manera, Pastor. Es bien interesante, Pastor
Pedro esta visión. ¿Qué podríamos, pastores, agregar, pastor, a la visión de Nehemías como un expositor y como una persona que trae cierto planteamiento? ¿Era Nehemías una persona que no tenía preparación? ¿Era una persona que no tenía conocimiento, que él logró tal vez enlabonar y Dios lo escogió para dar el puntapié inicial de una de las grandes profecías que están ahí escritas? Como un buen judío, él tenía que conocer la ley. Todo judío tenía la obligación de conocer la ley y conocer lo que estaba relacionado con los sacrificios, con las ofrendas que se hacían en el templo. Aunque estando en la diáspora, él no podría estar en el templo porque no había templo. El templo estaba en Jerusalén y él estaba en Persia. Pero como buen judío, él conocía la ley y cuando llegó a Jerusalén se preocuparon en buscar lo que está relacionado con la ley. Cuando estaban reconstruyendo el templo, encontraron el libro, encontraron diríamos, para nuestra visión de interpretación, encontraron la Biblia de ellos. Y comenzaron a leer la Biblia y comenzaron a leer la ley. Eh, y el pueblo lloró al escuchar la ley, porque se dieron cuenta de sus pecados, como lo dice Nehemías en el capítulo 8 y el versículo 9. En la visión escatológica, o las bases de la visión escatológica que se encuentran en Nehemías, una de las bases, o uno de los sostenes de esta gran base, de esta gran columna de verdad, es la palabra, porque la palabra tiene poder. No es mi palabra, no es nuestra palabra humana, es la palabra de Dios, que la palabra es viva y eficaz, eficiente, poderosa, como dice Hebreos capítulo 4. La palabra es poderosa. Entonces, ahí está la base de lo que está escrito, de lo que Dios determinó en relación a su pueblo, en relación a la iglesia. Y hay cosas que son realmente interesantes. Cuando observamos la reconstrucción del templo en primer lugar y la reconstrucción de los muros en segundo lugar. ¿Cómo podríamos interpretar eso para un cristiano de hoy? El templo significa nuestra comunión, nuestro interior con Dios, nuestra relación personal, una visión introspectiva, algo que está dentro de nosotros, esa comunión espiritual con el Señor. Y la reconstrucción de los muros significa protegernos del pecado, de la maldad, de la injusticia. Es cerrar un cerco, protegernos de todo lo que es contaminación, como Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que Pablo dice para que no nos conformemos a este mundo, no conformarse, no tomar la forma de este mundo, sino transformarse por la renovación de la mente, la renovación del pensamiento. Ahí está la base escatológica, no solamente escatológica, sino espiritual, porque debemos recordar que Jesucristo viene a buscar una iglesia que está totalmente limpia, con sus vestimentas blancas, lavadas en la sangre del Cordero, y están en comunión con el Señor, porque no es cualquier persona que va a subir. Y Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Hay muchos siervos de Dios que por ahí andan haciendo milagros. No son ellos, es Dios que hace los milagros. Pero como dije anteriormente, no es el vaso de barro que hace el milagro. Es el tesoro de oro que está dentro del vaso. Pero si el vaso no entiende que hay que glorificar al Señor y darle toda la gloria a Dios, aunque Dios lo use o la use en milagros, en dones y en operaciones maravillosas, si la persona no está en comunión con el Señor, como dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso muestra tanto la reconstrucción del templo, que es la parte interior del ser humano, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo.
Y la reconstrucción de los muros de la ciudad significa que nosotros tenemos que protegernos, tenemos que separarnos, isolarnos del mundo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Este varón, Nehemías, pastor, cuando Dios le encomienda este trabajo, ¿qué edad tenía aproximadamente? Nuestra hermana Paula hace esa pregunta. ¿Qué edad tenía este varón cuando Dios lo llama? Porque tal vez podríamos entender de que es un varón experimentado por las palabras, por el comportamiento, una persona que alcanzó madurez, pastor. ¿Qué edad tenía aproximadamente? No tenemos una información bíblica, pero podemos observar que estaría entre los 30 y los 40 años. Para ese tiempo, 30, 40 años, pastor, era alguien joven, ¿cierto? Alguien Joven, todavía. sí. Claro. Claro. Bueno, en este tiempo también, en este tiempo también, sí, pues estamos, ¿cierto? Pero Dicen algunos que para mí 40 años es un niño todavía. dicen por ahí que los 40 son los nuevos 30, dicen por aquí en algún lado. Yo me estoy defendiendo porque ya entré a los 40, entonces tengo que de alguna manera Yo ya pasé por ese camino. Ya, defenderme, pero no, agradezco a Dios por mis 40 años. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están ahí comentando, están participando. Nuestro pastor Gabriel también está por ahí, que Dios le bendiga grandemente. Estamos hablando, ¿cierto?, sobre Nehemías, poniendo bases escatológicas, las bases fundamentales para poder ya comenzar a hablar de la escatología. Y interesante, pastor, que este hombre Nehemías comenzó a hablar y comenzó a profetizar, se comenzaron a dar edictos muy especiales en el tiempo de él. Edictos que de alguna manera marcan como lo dijimos ya anteriormente, marcan la partida de muchas profecías, pastor, de muchas situaciones, de muchas cosas que van sucediendo con respecto a la visión escatológica, con respecto a lo que Dios quiere mostrar. Eh, y llama la atención, pastor, que la escatología no está solamente en Apocalipsis, sino que tiene una visión transversal. Desde Génesis ya el Señor comenzaba a dar algunas directrices de una forma, se podría decir, no tan abierta, pero se podía entender con algunas diásporas, con algunas situaciones que donde iban a salir de Egipto, donde iban a salir, iban a tener que pasar las plagas, también son una analogía tal vez de la visión escatológica. Entonces nos llama la atención esa visión interesante que se presenta a nivel cierto escritural con respecto a toda la sincronía de lo que Dios quiso plasmar, porque hay que entender de que entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis hay una cantidad de años, pero impresionante, o sea, hay mucho tiempo. Y sin embargo, la cronología o la sincronología que hay es muy especial. Se podríamos fácilmente usar Génesis y Éxodo para poder complementar Apocalipsis, complementar todo lo que se da y lo que se va a manifestar en el tiempo del fin, pastor. Me llamaba la atención, pastor, también con respecto a la ley, leer la palabra, el leer el pueblo cuando entendió la visión. Yo creo que ahí entendieron a Jeremías, perdón, a Nehemías. Ahí lo entendieron cuando leyeron la palabra, cuando ellos tuvieron ese encuentro con la palabra. Y qué interesante eso, pastor, porque al margen, cuando David hace el reclamo, hace en el Salmo 37 y el Salmo 73, David hace un reclamo, dice que hasta que entró en la presencia del Señor, él entendió el fin de ello. O sea, mientras no estemos en la presencia del Señor, mientras no estemos sumergidos en su presencia, hay muchas cosas que no vamos a entender. No las vamos a entender y tal vez vamos a criticar y vamos a hablar negativamente porque no las entendemos, pero cuando las entendemos, Dios abre nuestro entendimiento y podemos de esa manera poder ser un aporte y poder entender que la obra, ¿cierto?, es del Señor, que la obra es del Señor, que la obra es de Dios y que Dios levanta ministros cada cierto tiempo, Dios se levanta hombres, tiene un remanente que está constantemente adorando su nombre. Siempre Dios ha reservado un remanente, inclusive ahí en la diáspora, pastor, en la diáspora y en el momento del exilio, tanto en Babilonia, ¿cierto? Como en Persia también. Bueno, estos imperios que la Biblia nos muestra, ¿cierto?
claramente están ahí graficados, pastor. Dentro de la visión escatológica, pastor, ¿se puede entender, pastor Pedro, la escatología sin conocer historia? Es difícil porque en la visión histórica tenemos las bases tanto de lo que Dios determinó, de lo que Dios habló, porque si no, no estudiamos la historia, no sabríamos lo que el mensaje principal que entregaron los profetas menores, que son 12 profetas. Y esos profetas menores entregaron mensaje relacionada con Jesús, con el Mesías, con la nueva ley que vendría, con la nueva alianza que vendría. Y hay realmente cosas muy interesantes. Por ejemplo, si estudiamos Jeremías, disculpe, cuando estudiamos Jeremías, Dios le habla a Jeremías que llegará un momento en que Dios va a retirar el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. O sea, Dios hará una conversión en la persona. Y la conversión no es externa, es interna inicialmente. Comienza por el interior. Y eso debemos observarlo de una manera muy profunda. Si no se conoce la historia del pueblo de Israel, de las profecías bíblicas, de la palabra escritural que Dios entregó en la Biblia Sagrada, no hay condición de poder interpretar fielmente la escatología bíblica, porque la escatología bíblica es una recopilación de todo lo que Dios había hablado y prometido, y que están muchas de esas palabras que fueron dadas por los profetas, todavía están, como dicen aquí en inglés, en stand-by, o sea, en la lista de espera, porque muchas cosas se cumplieron, pero hay necesidad de que otras se cumplan. Todavía no se han cumplido. Amén. Sí, sí, hay una necesidad, pastor, de conocer la historia para poder interpretar correctamente. Hay una mujer que fue fundadora de los adventistas. Ella, Elena de White, ¿cierto? Elena de White. Ella en su acto hermenéutico con respecto a lo que es la escatología, ella cometió algunos errores bien garrafales, bien interesantes con respecto a la venida, al arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Y eso es algo que está en la historia, algo que podemos ver, y ahí podemos tener tal vez una idea de que cuando se interpreta de una forma incorrecta, podemos generar falsas expectativas, podemos generar falsas verdades bíblicas, o semiverdades, o inverdades, como le dice usted, ¿cierto? Ella profetizó en 2 oportunidades que Cristo venía. Sí. Entonces, eh, ya eso de alguna manera convierte a una persona que está haciendo escatología, un escatólogo, dicho abiertamente, en un falso profeta. O sea, aquí también hay que entender que en el libro Apocalipsis le pone una cláusula bien fuerte a todo el que interpreta mal. Dice, hay aquel que agregue o quite una coma de lo que está Sí. escrito. O sea, hay un ay, y los ay de Dios son peligrosos, los ay de Dios son bien interesantes, y cuando Dios nos habla de un ay hay que afirmarse, porque ese ay viene ese ay con Y, ¿cierto? No es ay con H, porque hay varios ay, ese ay de exclamación. Ese ay es un ay que viene con cierta chicote, con castigo, con disciplina, y qué fácil se ha vuelto, pastor, a veces a hacer escatología, cuando no hay interpretar a lo que yo creo, a lo que yo pienso, es que yo entiendo esto. eh, Ahora la escatología, pastor, ¿es necesariamente cronológica, o podría ser también a veces, como dice Isaías, un poquito aquí y un poquito allá? La escatología tiene su cronología que es necesario entenderla. Es lo que en hermenéutica se llamaría la regla de oro, la interpretación correcta, la interpretación exacta. Pero en esa visión de interpretación correcta, interpretación exacta, hay diríamos, unos ciertos vacíos, diríamos, en el aspecto lineal. Por ejemplo,
cuando Jesús fue presentado en el templo, quien lo toma para presentarlo en el templo, dice, este será grande, número 1. Será llamado Hijo del Altísimo, número 2. Y su reino no tendrá fin, número 3. Jesús fue, es y será grande. Jesús fue llamado Hijo del Altísimo, fue llamado Hijo del Hombre, fue llamado Hijo de Dios, fue llamado Señor, que significa Dios. Pero el reino del Señor, aunque espiritualmente Él está reinando, todavía Él no recibió el reino terrenal. Entonces, hay un cierto, diríamos, una cierta línea de tiempo que parece que el tiempo se estancó, paró en esa parte y va a llegar el momento en que va a comenzar nuevamente la secuencia cronológica en la visión profética. Es lo que acontece en la visión de muchos profetas que entregaron la profecía en una forma lineal. 1, 2, 3, 4, podríamos decir. Aconteció 1, 2, pero falta 3 y 4. En el caso, como usted citó, Daniel 9, de 24 en adelante, específicamente Daniel 9, 27, que es donde hay una separación muy grande de tiempo, que no es lo que confunde a muchos escatólogos que son preteristas, porque no entienden, quieren entender la profecía dentro del aspecto puramente literal. Y ahí es donde acontecen Claro, muchas explicaciones diferentes. sí, es bien complejo, pastor, lo que usted nos comenta, porque específicamente esa profecía es la que tiene un tiempo intermedio. Tiene un tiempo, y ese tiempo, ¿cuánto ya lleva? Lleva más de 2000 años ya. Sí, Es un pequeño tiempo, el tiempo de la gracia. Entonces, qué impresionante o qué relevante es poder entender ese concepto de que hay un cierto periodo que va cronológico, pero hay un tiempo donde no va en esa forma cronológica. Entonces, poder entender cómo Dios ha diseñado la escatología, la palabra de Dios, para ser entendida correctamente, para poder darle una interpretación adecuada a lo que Dios, cierto, quiere decir. Es bien llamativo. Bueno, estamos con nuestro pastor Pedro Quesada, compartiendo hoy día el libro de Nehemías. Estamos compartiendo con la ayuda del Señor. La idea es poder ilustrar, poder mostrar la palabra con, pero con, más que todo con humildad, no con la intención de pasar a llamar a nadie ni que nadie se sienta ofendido, porque nuestra intención no es esa. Nuestra intención es bendecir al pueblo del Señor, es que el pueblo del Señor se instruya, que el pueblo del Señor pueda tener estos espacios, ¿cierto?, para recibir instrucción. A veces, pastor amado, yo me he tenido la oportunidad a veces, y no lo hago a modo de crítica, sino que a modo de observación. A veces me he encontrado con hermanos que llevan 20, 30 años de iglesia participando en el ministerio, y uno le habla de escatología o le habla del tiempo del fin, la profecía, no sé, de Daniel, la profecía de Daniel, la interpretación de la estatua, Nabucodonosor, todo lo que está relacionado con eso, y a veces no tienen el conocimiento, pastor, no se ha dado tampoco la instrucción. Entonces, bien llamativo, llama la atención eso, llama la atención ver que no ha habido una, no sé si un deseo también personal de buscar, porque a veces no necesariamente nos van a entregar todo, ¿cierto?, listo en bandeja para llegar y servir, sino que también a veces nosotros, cuando está la necesidad, la inquietud de poder buscar, uno indaga por aquí, por allá. Y yo, pastor, me recuerdo que cuando yo comencé a estudiar este tema de la escatología, a mí me llamaba mucho la atención, y empecé escuchando a un predicador de otra nación, y yo invertía bastante dinero en comprar el material. En ese tiempo no había la facilidad que hay ahora de poder acceder a Internet o a YouTube y tener ese acceso tan rápido a la información. Pero me acuerdo que invertí harto tiempo en eso, y aprendí bastantes cosas, pero muchas de las cosas que aprendí estaban maximizadas, o estaban tal vez, de alguna forma, estaban
caricaturizadas, estaban, ¿cierto?, de una forma extrema, porque también a veces se lleva a eso, porque cuando entendemos, escuchamos la profecía y vemos, no sé, que del mar salió una bestia que tenía 4 cabezas y comenzamos a interpretar literalmente lo que dice, podríamos caer en el misticismo, podríamos caer también en alguna interpretación errónea con respecto a lo que la palabra de Dios nos quiere guiar. Entonces, hay un principio bíblico, ¿cierto? Que la Biblia interpreta Biblia, ¿cierto? Biblia interpreta Biblia. O sea, todo lo que Dios quería que el hombre supiera con respecto a la escatología está en la escritura. O sea, ahí aparece lo que significa un cuerno, lo que significa la cola, lo que significan las estrellas, que es puro lenguaje simbólico, tal vez que la escatología nos presenta tan amplio ahí. Específicamente la gente conoce el libro de Apocalipsis, que es el libro más escuchado, pero tenemos Daniel, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, Zacarías, que tiene una carga escatológica bien interesante. Mateo también, ahí en los capítulos 24, tiene una carga escatológica histórica bien, bien, bien interesante. Así que bueno, estamos con nuestro pastor Pedro poniendo las bases, ¿cierto?, escatológicas del libro de Nehemías para poder ya estar entrando, como se dice acá en Chile, en tierra derecha. Pronto vamos a estar entrando en tierra derecha, en lo que es la escatología, y llama la atención, pastor. ¿Usted le recomienda, pastor Pedro, la escatología a alguien que no conoce doctrina básica de la Biblia? Sí, porque es estudio de las cosas del Señor, de lo que Dios ha determinado para su pueblo. Naturalmente, muchos que estudian escatología no tienen un conocimiento más amplio de otras doctrinas bíblicas, porque si conoce más doctrinas bíblicas y tiene más conocimiento de la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil para la persona entender, para la persona comprender y para la persona aplicar esa visión teológica para su vida, para su ministerio, para su comunión espiritual, porque el estudio de la escatología nos lleva a una visión más profunda, a un encuentro más personal con Dios. La escatología nos llama a una santificación, a una consagración. La escatología nos muestra realmente en el tiempo que estamos viviendo, en la situación que estamos. Es como aconteció con el pueblo de Israel cuando Nehemías, cuando fue leída en la ley. Dice que después que la ley fue leída, el libro de Moisés, leído en Jerusalén, el pueblo lloró cuando escuchó la ley porque se dieron cuenta de sus pecados, como lo dice Nehemías 8, capítulo 8, versículo 9. Es la palabra de Dios que trabaja en el corazón del ser humano. Escatología es un llamado, podríamos decir, a una santificación con el Señor. Amén, amén. Qué glorioso es cuando Dios trabaja en nuestras vidas y podemos entender, podemos ver la palabra de Dios actuando. Y no es emoción, no es emoción, no es cierto sentimiento movido tal vez por nuestra alma, un movimiento, una sensación almática, sino que es la palabra genuina que nos conmueve, que nos compunge, que nos lleva a arrepentimiento, porque yo me puedo emocionar a veces tal vez viendo un partido, viendo tal vez alguna serie, puedo sentir algún grado de emoción, pero la diferencia entre la emoción y la palabra es que la palabra trae un cambio, produce un cambio en el corazón, produce un fruto apacible, produce, ¿cierto?, algo agradable, ¿cierto?, en el corazón del hombre, la cercanía, el reconocimiento a Dios. O sea, en ningún aspecto motivarnos a poder servir mejor a nuestro Señor y poder servir mejor a este rey que tanto lo merece. Nuestra hermana Paula, creo, pastor Pedro, que predique, la hermana Jimena, ella pregunta, ¿qué significa el nombre Nehemías, etimológicamente? No escuché lo que me dijo, pastor. La hermana Jimena, ella nos está preguntando con respecto al nombre de Nehemías, si tiene algún significado, etimológicamente algún significado que esté relacionado directamente con lo que estamos hablando o alguna vinculación al pueblo.
Yo entendí que la pregunta es Es eh, interesante el significado de Nehemías. ver que en la escritura siempre cuando nosotros... Es el significado del nombre Nehemías, ¿eh? ¿No es así? ¿Aló? Correcto, sí, pastor. Ya. El significado del nombre Nehemías es Dios conforta, Dios consuela. Sí, pastor, el nombre de Nehemías. El confort, el Sí, conforto de pastor, Dios. le escuchamos bien, estamos escuchando bien. Muy bien. Entonces, Bueno, mientras que retomamos con nuestro pastor Pedro el contacto, estábamos hablando, ¿cierto?, de nuestra hermana Jimena. Ahora sí, pastor Pedro, de comunicación. sí, el nombre Nehemías significa Dios conforta, Dios consuela, Dios trae ánimo. Amén, amén. Qué lindo el nombre, pastor, qué lindo el nombre porque después de todo lo que hemos conversado podemos aplicarlo perfectamente y entender que al pueblo Dios le trajo consuelo, consuelo porque el Exactamente. pueblo estaba devastado, o sea, habían perdido el templo, habían perdido todo lo que ellos... Hay una pequeña interrupción en, Y, en la, y yo en la quiero hacer comunicación. Sí, un poco hincapié en lo que realmente representa el templo para el pueblo judío. Porque para nosotros, la gente de Occidente, el templo judío... Sí, estamos compartiendo la historia de Nehemías y aclarando y dando las bases doctrinales para poder ya entrar en la escatología. Nuestro pastor compartía recién y decía que el libro de Nehemías, ¿cierto?, significa Dios consuela o Dios fortalece, el consuelo que viene de parte de Dios. Y qué interesante era la aplicación que se da, pastor, con respecto al pueblo. Es muy llamativo esa visión, pastor. Bueno, ya, pastor, se nos ha acabado el tiempo. Mire, pasó 1 hora y media ya, súper rápido. Pasa el tiempo volando, pero bueno, Dios es bueno, si el Señor así lo permite. Vamos a estar próximamente, las semanas subsiguientes, eh, vamos a seguir con este tema. Estamos recién entrando, estamos recién calentando motores, ¿cierto? Hay harto para compartir. Así que usted vaya ahí, tiene una semana entera para buscar y hacer preguntas. Diga, voy a hacer esta pregunta que tantos años que no me la han contestado. Ahora vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder contestar y poder traer claridad a través de la palabra del Señor. Tenemos a nuestro doctor Pedro Quesada, que muy amablemente él está semana tras semana con nosotros, compartiendo, él dispone en tiempo para poder estar con nosotros y ha sido tremenda bendición. Pastor Pedro, eh, 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 con respecto a la visión de Nehemías, pastor, o la visión escatológica también que estamos hablando, si alguien quisiera partir para ya comenzar a tomar gustito a esto de la escatología, pastor, ¿por dónde puede partir? ¿Qué sería lo más indicado? para comenzar a estudiar escatología, sería bueno que leyera Nehemías capítulo 9, o digo Daniel capítulo 9 y Mateo 24. Mateo 24. Mateo es un libro que tiene bastante escatología, pastora, ¿eh? Y está Bastante, relacionada a escatología judía también. sí. Tiene bastante interpretación ahí, porque hay uno cuando entiende eso, el contexto a quién fue escrito el libro, ahí se entiende cuando dice uno será tomado en el campo y otro será dejado. Entonces,
hay harto que poder ver, pastor. Así que bueno, estamos agradecidos, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dio hoy día de poder compartir este programa en vivo junto a nuestro pastor. Estamos, ¿cierto? Mire, la pastora Katia hace un tic aquí, se maneja en las redes, dice, tienen que poner me gusta, me encanta para que no se pegue tanto la transmisión, ¿ah? ¿Ve? Gloria al Señor, a ver. Gloria, que Dios bendiga a ver a mi esposita que está ahí y está siempre apoyando y colaborando en todo lo que es Amén. la obra del ministerio, que Dios le fortalezca también Un gran instrumento grandemente. de Dios. Amén, amén. Gracias al Señor, amén. Pastor, vamos ya a estar orando, vamos a estar, no sé si hay alguna pregunta, aproveche, ya estamos terminando, hay alguna pregunta que usted quiera desarrollar, ya vamos a entrar en escatología la próxima semana, Dios mediante, ahí vamos a ir sumando a algunas personas que nos puedan acompañar también para poder compartir, poder abrir esta plataforma, es del Señor, y es para compartirla con respeto, con cariño, con la única finalidad de poder bendecir al pueblo del Señor. Amén. Y yo agradezco, pastor, ¿sabe por qué? Porque yo cuando yo partí tantos años que quise estudiar teología y ves que quería estudiar, no se daba la oportunidad, pastor, no se daba. Por una u otra situación no podía. En una oportunidad un pastor me iba a enseñar y me dijo ay, que había que comprar un libro en ese tiempo. No tenía el recurso para poder comprarlo y quedé triste porque no tenía la oportunidad de comprarlo, pero qué bueno cuando nos disponemos a estudiar y queremos hacer algo y Dios provee los medios, así como se los proveyó a Nehemías, le dio todo, porque al que cuando le da el edicto, no lo envía solo con anda Jeremías y anda tranquilo, no, él le envió con todo, envió recursos, envió madera, envió todo lo que está relacionado para poder hacer, y qué gran lección, pastor, ahí, un hombre que no era un hombre hebreo ni cristiano, era un rey persa, que tenía ciertas otras creencias y Dios lo usa para poder traer y bendecir el pueblo de él. Y así es Dios. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, una vez más, que Dios le bendiga a usted también, su familia, que Dios le guarde, le acompañe y siga bendiciendo su ministerio. Y si el Señor lo permite, nos vamos a encontrar la próxima semana. Nos despedimos de todos aquellos que hoy día compartieron, que participaron con nosotros. Damos las gracias a Dios, que Dios les bendiga grandemente. Y queremos ya estar orando, pastor. Vamos a orar por nuestro obispo Domingo Guerrero, pastor. Amén. Está internado, él está ahí con unas complicaciones muy, muy difíciles, así que para que Dios lo pueda sacar en victoria. Amén. No sé si hay alguna otra petición de oración, pastor. No veo por acá más petición de oración. No, estamos ok. Estamos aquí. Qué bueno que el pueblo del Señor esté bien. Si no hay petición de oración es porque están todos bendecidos y eso es bueno. Amén. 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 Pastor, nos despide, pastor, en oración también. Amén. Dios, oramos a ti en nombre de Jesús por el pastor Domingo. Pedimos que tu mano preciosa sea sobre él. Sabemos, Señor, que la vida y la salud, también la muerte, pertenece a ti. Y si estamos aquí es por tu voluntad, es por tu propósito. Trabaja en la vida de tu siervo, en la salud de tu siervo, y haz tu voluntad en él como la haces en nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano y a cada hermana que participó de este programa. Permite, Señor, que tu palabra pueda fluir con poder, con autoridad, y como dice el Antiguo Testamento, que tu palabra no regresará vacía, pues hará lo que tiene que hacer. Señor, que la operación de tu espíritu, que la intervención sobrenatural sea sobre tu pueblo, sobre aquellos que escucharon, sobre aquellos que participaron y sobre aquellos que aún van a participar a través de la comunicación de este programa. Que tu bendición sea con nosotros, con tu pueblo, y Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Agradecemos a ti por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios. Que Dios le bendiga, pastor. Hay una petición ahí que vamos a estar orando
por los padres de la hermana Carol. Claudio y Leonor los vamos a dejar también por interno, vamos a estar orando. Recuerde que no solamente oramos acá, sino que también oramos por interno. Vamos a estar orando igual, hermana Carol, así que Dios les bendiga. Les dejamos invitados a la próxima semana a este su programa Más allá de la teología. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos veremos mañana si el Señor así lo permite. Dios les bendiga, un gran abrazo, bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga a todos. Un gran abrazo.